Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva entrevista de Haciendo Pública la Gestión Pública. Mi nombre es Carmen Chavarri y en esta oportunidad nos encontramos con Miquel Batzán Carrera. Él es técnico ambiental con más de 26 años en la función pública y 12 años en el sector privado, viendo temas asociados a la mitigación y acción climática y Agenda 2030, ¿no? En procesos participativos. Él asesora a entidades públicas en aspectos de mejora de la calidad de vida y de su entorno. ¿Cómo estás, Miquel? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a vosotros por llamarme. Miquel, cuéntanos un poco esta experiencia que tuviste en Noaín. ¿Cómo esto es una ciudad y tú entraste como funcionario público a un municipio? Cuéntanos la situación que encontraste en esta ciudad para poder entrar a ver esos aspectos que se desarrollaron. Ujú. Bueno, Noain era un municipio pequeño de 8.000 habitantes situado en el extrarradio de una ciudad más grande, sin que sea muy grande, es Pamplona, que tiene 200.000, y era un lugar que había crecido de manera desordenada, lógicamente intentando dar primero vivienda a trabajadores que venían pues, a esa zona, a esa comarca industrial. Y era un urbanismo caótico, atravesado por una carretera de una intensidad de tráfico muy alta, sin aceras, sin prácticamente servicios, sin zonas verdes ni arbolado, vamos, que pudieran dignificar ese espacio, y con una población que, lógicamente, hasta esas fechas se había preocupado sobre todo de salir adelante. Lógicamente, pues era tener trabajo, poder alimentar a las familias y que pudieran los hijos ir a la escuela, ¿no? Entonces, cuando ya la situación va mejorando y por contra el tráfico va aumentando, se constata la necesidad de mejorar ese municipio. Es en ese punto cuando políticamente hay una madurez como para pensar que el entorno verde es vital para la calidad de vida de las personas y su salud, y se piensa en crear un servicio público de zonas verdes. Entonces se convoca una plaza, una oposición, y yo tengo la suerte de sacar esa plaza. También es cierto que yo venía de una trayectoria de muchos aprendizajes múltiples, pues tanto en el sector, digamos, del voluntariado ambiental, pues participando en grupos ecologistas por mi preocupación ya inculcada en la familia, de que somos parte de la naturaleza y dependemos totalmente de ella, con lo cual tenemos que cuidarla. Entonces, esa participación en esa tarea ambiental pues me había aportado mucho conocimiento y una perspectiva. También el mundo asociativo vecinal me había dado la visión colectiva de que tenemos que mirar sobre todo por el nosotros, no por el yo. Y yo también había empezado mi vida laboral en una cooperativa de jardinería, eh, con muy pocos conocimientos, y fue un aprendizaje sobre la práctica muy intenso, pero sobre todo en la parte humana, ¿no? De una cooperativa, cómo gestionas las diferentes visiones y los conflictos, pues para buscar un objetivo y un rumbo común. Entonces, con todos esos bagajes personales, pero también con esa voluntad política de mejorar un entorno tan poco habitable, es como empieza la andadura. Y la misión que se me pide desde la parte política es: tenemos esta realidad, confiamos en ti como persona responsable de poner en marcha este servicio municipal de zonas verdes para que mejores esta situación. Y bueno, pues con pocos recursos, muchas ganas, complicidad con lo que es la parte política y mucha imaginación, fuimos poco a poco, dentro de lo poco que había, sacando más partido a esas pequeñas zonas verdes, recuperando arbolado que quizá estaba en mal estado. Y esos primeros pasos, junto con una estrategia muy clara desde el principio de aliarnos con el medio educativo para ir educando a esos niños y niñas, y a través de ellos comunicarlos con sus familias y generar una alianza ya aún más amplia, pues eso dio, todo eso, las mejoras visibles y palpables y la participación y la concienciación, dio como resultado un cambio de visión hacia su entorno por parte de la población, y eso impulsó nuevos pasos que tuvimos la suerte de que políticamente también tuvieron más apoyo. Eso fue generando una dinámica muy interesante que se retroalimentaba en positivo.
Y eso es lo que hizo que conforme también crecía el municipio, los nuevos desarrollos urbanísticos tuvieran ya incorporada esa visión de cuidado del entorno, de zonas verdes, de arbolado, que hicieran que la gente viviera mejor. Ese fue un poco el desarrollo. Me gustó la parte de la imaginación porque a grandes retos, mayor creatividad y mayor innovación en ese lado. Cuéntame o cómo consideraron o cómo identificaron a los actores que iba a ser necesario integrar en el desarrollo de esta propuesta. Bueno, lo primero fue, lógicamente, conocer todo el entorno físico, pero también, lógicamente, el humano. Entonces, había una comunidad educativa totalmente desconectada de su entorno natural. Había una asociación de vecinos que hasta esa fecha lo que hacía era luchar por cosas tan básicas como tener unas aceras o tener una iluminación, que en muchos sitios pues incluso eran muy escasos. Y con ellos conectamos la parte de que vieran que lo verde es muy importante. Y luego también pues conectar con todo tipo de asociaciones, que es muy importante porque cada asociación tiene alrededor un entorno humano al que podemos transmitir si esa asociación, esa entidad, imagínate, pues hemos trabajado desde clubes deportivos a culturales, sociales. Cuando tú conectas con cualquier entidad o asociación y les implicas, esa implicación se transmite a todo su entorno humano, a todas las personas que participan de esa comunidad. Entonces vas multiplicando, vas creciendo en ese volumen, en esa masa crítica de personas que van viendo que eso es algo positivo, y llega un momento en el que pasas el punto en el que de ser extraño o de ser algo ajeno pasa a ser de la mayor parte de la gente. Entonces los cambios aún son más fáciles y más rápidos. Y eso, los límites, o sea, hemos tenido siempre muchos límites, no siempre, pero gran parte del tiempo hemos tenido límites presupuestarios, como es lógico. De hecho, yo pienso que necesitamos límites para desarrollar lo bueno que tenemos y para no desarrollar la soberbia que a veces nos hace emprender acciones alocadas o acciones que sobrepasan luego nuestra capacidad de gestión y que a veces gastamos también dinero innecesariamente. Entonces, te faltan los límites, mucha imaginación, mucha colaboración y alianzas. Ahora, cuando integras a estos actores en esta estrategia, ¿consideras a todos los actores o cómo es que tú eliges con quiénes trabajar de manera prioritaria, digamos, ¿no? Y por qué crees que es importante aliarlos? Algunos chicos ya en conversaciones pasadas siempre nos mencionan de la alianza, por ejemplo, y de la coordinación cercana con la ciudad, con los mismos pobladores, pero nos mencionan, por ejemplo, las asociaciones de vecinos aquí en Perú, ¿no? Allí tú considerabas más grupos sociales, ¿no? ¿Cómo tú crees que, qué tan importante es aliar a estos grupos y cómo es que tú eliges a quienes darles determinada prioridad? Ujú. Se trata de que cuantas más alianzas en una dirección buena, mejor para todas las partes. Entonces, mi idea siempre ha sido dirigirme a todas las asociaciones, a todos los estamentos, todos los intereses, todos. Y luego ya, digamos que habrá algunos que sean más receptivos desde el principio y es con los que empezamos a trabajar para demostrar que lo que planteamos es bueno. Será mejor aún con esas aportaciones que hagan esos sectores que empiezan a participar en primera instancia, y vas creando ya un caldo de cultivo. Y no dejas a ningún sector sin informar y sin invitar en todo momento. O sea, tú haces una primera invitación y recoges algunas adhesiones. Otras, pues no se dan en ese momento. Pero tú seguirás insistiendo en el tiempo para conseguirlas. Pues imagínate, en principio los más receptivos fueron las asociaciones de vecinos y el medio educativo. Pero seguimos insistiendo y después entró, por ejemplo, la parte religiosa, lo que era la parroquia. Y seguimos insistiendo y después entraron clubes sociales, pues todo lo que puede ser de tiempo libre, scout, y después seguimos insistiendo y entraron los clubes deportivos. O sea que es una cuestión de seguir insistiendo. Entonces habrá diferentes tiempos y habrá diferentes grados de implicación. Lógicamente,
Pues imagínate un club de baloncesto, su implicación va a ser mucho más puntual, pero siempre es significativa, siempre es buena, porque envuelve a la comunidad. Entonces, sabes que va a haber entidades que van a entrar antes y con las que vas a poder trabajar con mayor intensidad, otras que menos, pero abarcarlas a todas, el que desde el púlpito en la iglesia se invite a las personas a venir a plantar árboles, o que desde el club de natación se apunten a un día de limpieza del río. Todas esas son acciones que suman y que vamos cambiando de una manera bastante dulce y bastante participativa la realidad de ese conjunto social. Ujú. Y estás ampliando también el alcance de la difusión, ¿no? A veces solamente nos soportamos en el área de comunicaciones de la entidad pública, pero tú nos acabas de dar ejemplos de cómo es que esta difusión se puede soportar en todos esos actores que tú poco a poco vas asociando, ¿no? Dime, ya yendo a la parte del diseño de la ciudad, ¿qué elementos ibas tú considerando necesarios que tenga la ciudad en ese diseño para la mejora de la calidad de vida, ¿no? Bueno, lo primero, aprovechar todas las oportunidades que tienes, ¿no? Por pura practicidad, había pequeñas zonas verdes salpicadas aquí y allá, pero con un diseño tan básico y un mantenimiento tan escaso, que realmente eran zonas en las que se acumulaba basura, en las que la gente no veía ningún interés ni belleza. Y entonces para cambiar eso, lógicamente lo primero hay que hacer un trabajo de diseño. Y ahí tiene que haber una capacitación previa para saber qué partido puedes sacar a cada zona. Es para mí la parte más divertida, porque es en la que tú puedes soñar, tú ves un espacio que tiene vocación de ser verde o es verde, pero que es mejorable, y puedes soñar diferentes diseños y puedes pensar también en qué puede aportar a la gente que vive alrededor, qué usos le puede dar, qué servicios le va a proveer ese espacio verde. Pues imagínate una zona en la que si la cambias pueden caber usos de juego, usos de estancia, biodiversidad, pequeños frutos para probar, olores, sombra, refrescamiento. O sea, son zonas que pueden dar mucho servicio, cada una a su escala, y eso es muy importante en el diseño, no solamente la belleza. Eh, Pensar en las zonas verdes solo como belleza sin infrautilizarlas, y es un lujo que no nos podemos permitir. Y luego, por otro lado, siempre que diseñamos, buscamos que tenga el mínimo coste de creación y el mínimo coste de mantenimiento. Es muy importante porque necesitamos límites, ¿eh? Y ahí es donde entra la imaginación. Pues si es una zona muy grande, pues igual tengo que recurrir a planta más pequeña y tener más paciencia y que se vaya haciendo más lentamente ese espacio verde. O igual tengo que priorizar en qué elementos invierto más y cuáles dentro de ese plan se irán poniendo pues más tarde en otras fases. Entonces es muy importante el identificar tus límites, tus potenciales, saber qué necesidades y qué servicios puedes aportar, y a partir de ahí ya aquilatar bien, estimar bien los gastos de creación y de mantenimiento y plantear la parte política para que se incluya en los presupuestos. Si hay esa suerte de que se incluyen los presupuestos, puedes desarrollarla siguiendo tu plan. Si no, siempre está la opción de hacer pequeñas acciones, pero de alto valor transformador, involucrando directamente a las personas. Es decir, pues, imagínate que necesitábamos en un presupuesto la parte de planta que vas a comprar y la parte de mano de obra que va a poner. Oye, pues mira, tenemos poco dinero, vamos a comprar planta algo más pequeña y vamos a recurrir a que, ya que no podemos contratar más personas, pues una colaboración entre los que trabajamos en el ayuntamiento y las personas que viven allí, los escolares, las familias, y vamos a mostrar que merece la pena mejorar esta zona y este espacio de vida. Bueno, pues eso son cosas que luego además llaman la atención. Si hay suerte de que los políticos, digamos, tengan una visión sensata, pues pueden llamar la atención y pueden mostrarles que es interesante invertir en mejorar la calidad de vida de la gente. Ok. Ahora, dime, en la parte técnica se veía ese diseño de las ciudades y en la parte humana, ¿qué cualidades tú considerabas necesarias
encontrar en el equipo humano encargado de la implementación de estas ideas. Ujú. Hace falta un punto vocacional, un punto de implicación personal para sacar más partido a a esa gran oportunidad que tenemos las personas que hemos sido funcionarias. Quiero decir, en lo que es el sector privado, quizá hay unas reglas más intensas, más de beneficio en primera instancia, no siempre, pero en general la empresa privada lógicamente está para tener beneficios, para poder seguir creciendo. Entonces, lo bueno de la función pública es que no hay ese elemento como prioridad. Pese a que entiendo que los servicios públicos tienen que tener una rentabilidad que no se tiene que medir en dinero, sino en servicios y en bienestar y en mejora de la calidad de vida, pero tenemos que ser sensatos. Entonces, desde el punto de vista de que cuando yo he sido funcionario, tanto digamos como jefe como propio organizador, lo que he buscado siempre es implicación. No puede haber personas en el equipo que no estén implicadas. Luego habrá grados de implicación, pues en función de cómo es la persona, de sus intereses, pero tiene que haber implicación. Nadie puede ir a remolque. No puede ser. Y ahí es donde, por desgracia, hay algunas personas que tienen una actitud muy poco activa y más bien de lastre. ¿Eh? Ponen problemas a las soluciones, no se implican, se quejan constantemente. Entonces, eso es algo que en mis equipos he procurado cortar de raíz, porque eso es un cáncer para el conjunto y también para la persona que lo desarrolla. Y aquí una reflexión es que yo creo que la mayor parte de las personas, cuando hemos conseguido una plaza en una posición, una plaza de funcionario, hemos estado muy contentas y muy felices. Y la mayoría yo creo que hemos tenido ilusión de hacerlo bien. Entonces, se pueden dar circunstancias de que tú estás en un puesto y no te dejan aportar lo que tú crees que puedes aportar, esa ilusión, y te van de alguna manera desmotivando. Bien, eso es un problema serio porque ya no depende tanto de ti como de tu superior. Pero ni todo, en lo que te esté encomendado, pon tu corazón, pon tu ilusión y hazlo bien. Para sentirte tú bien y sentirte que te ganas el sueldo que te llevas a final de mes. Y no pierdas la esperanza e intenta promocionar, intenta formarte para buscar más adelante otro puesto en el que puedas dar eso que tú quieres dar. Porque hay mucha gente que de esa ilusión se va desmotivando y acaba en un punto de bloqueo, un punto de negatividad, de que todo está mal, de que todos están mejor que yo, en un punto de queja que es muy autodestructiva y que luego además te impide dar el servicio por el que te pagan los ciudadanos. Entonces, si el problema está encima de ti, tú tienes que echar ahí toda tu fuerza y hacerlo con todo el cariño en lo que a ti te dejen y buscar una forma de que más adelante, en el plazo que sea, tú vas a poder estar en otro sitio donde vas a poder aportar. Pero en el mejor de los casos, si a ti te dejan aportar, eso es una maravilla, porque te sientes de alguna manera pues tenido en cuenta, realizado. Por otro lado, vas a aprender y con el tiempo vas a poder tener un mayor nivel de sueldo a nada que te vayas formando y vayas ascendiendo un poco. Y por otro lado, te sientes como persona, te sientes vivo trabajando. Porque no hay nada más triste que una persona que va a trabajar y cuando entra a trabajar incluso antes ya empieza a estar menos vivo, empieza a sufrir y te pegas medio día sufriendo y cuando estás libre estás pensando en que mañana vas a ir a sufrir. Y una de las cosas que yo he disfrutado ha sido de la pasión. Como me han dejado hacer, he echado el resto, he dado todo y más. Sí que me he implicado mucho en la selección del personal, avisando a todo el mundo a dónde venía. Vienes a un lugar donde se trabaja a conciencia y digamos que no vas a estar descansado. Vas a llegar a casa cansado, que vas a llegar feliz, porque vas a tener un sitio donde ilusionarte. Vamos a confiar en ti para que desarrolles aquello que a ti te motiva y vamos a hacer equipo y nos apoyaremos mutuamente. Ese apoyo mutuo, ese buscar mejorar las cosas
sin que haya que usar muchos recursos y ese sentirse realizado como persona es la base. Y eso hay que buscarlo. Y a las personas que no se distingan por eso, hay que, digamos, acotarlas, hay que plantearles que eso no puede seguir así y que con el tiempo, si no cabe en ese proyecto, pues tendrá que estar fuera. Es triste, pero es así. Hay personas de todo tipo, entonces nuestro objetivo es que nuestros proyectos funcionen, que nuestros servicios públicos sean buenos, sean de calidad y puedan competir con la empresa privada. Yo ahora estoy en el sector privado, pero creo en lo público absolutamente. ¿eh? Pero claro, creo en lo público que funcione. Si no funciona un servicio y no hay forma de enderezarla, desde luego hay que pensárselo. ¿eh? Pero si tenemos las herramientas para hacer funcionar un servicio público, va a ser siempre un plus para la sociedad, porque no va a buscar ese beneficio económico, sino que va a buscar un beneficio social y ambiental. Y eso en las labores de gestión de nuestras ciudades es vital. Y dime, ¿cómo se presentaron limitaciones, aparte de que puedan haber esos problemas en los equipos? ¿Hubieron algunas otras limitaciones cuando hiciste esto en Noaín, que tú pudieras comentar y cómo las gestionaron? Ujú. Muchas limitaciones, porque de pronto era un espacio ya urbanizado de una forma muy caótica, en la que no se había pensado en unas zonas verdes de calidad, ni en un espacio disponible para los árboles. Entonces, a nivel de diseño había que pensar qué tipo de plantaciones usar, qué tipo de árboles, qué desarrollo, qué tipo de arbustos que tuvieran poco mantenimiento porque estábamos poco personal, qué tipo de superficies para el juego o para el pisoteo y la estancia, otros usos complementarios como es el tema de los perros, del uso canino, de lo que puede ser zonas de encuentro de las personas jóvenes, pues que a veces tenían un impacto negativo en el mantenimiento. Entonces, todos esos límites había que gestionar, más el límite presupuestario, que lo necesitamos además. O sea, que necesitamos recursos, pero también necesitamos que nos digan, mira, te tienes que apañar con esto, esto es lo que tienes. Y de personal lo mismo. Y será el partido que le podamos sacar a esos recursos escasos, con imaginación, con voluntad, con esfuerzo, lo que dará la verdadera medida de nuestro equipo y de nuestro proyecto. Y si realmente funciona y la gente lo ve y lo transmite a los políticos, tendrá más posibilidades, no te digo que es seguro que vaya progresando, pero tendrá más posibilidades de progresar. Y cuando digo progresar es poder buscar un modelo propio en el que tú equilibras lo ambiental, lo económico y lo social en el tema, en este caso concreto, de las zonas verdes, y lo podrás ir pasando al resto de zonas o de desarrollos que se den. Y aquí fue muy interesante el que nosotros, al conseguir nuestro modelo, de alguna manera vas absorbiendo de otros lugares y lo adaptas a tu realidad. Ese es nuestro modelo. Pues pudimos hacer que los nuevos desarrollos urbanísticos o los cambios que se daban en zonas ya urbanizadas se hicieran con criterios de naturalización urbana, de sostenibilidad en tema de lo que es habitación y lo que es zona verde. Y eso ahorró muchísimo dinero porque lo enfocas de otra manera. Imagínate, se hace una urbanización, no se tiene en cuenta ciertos aspectos, luego se ve que no está bien y hay que reformar esa urbanización recién hecha. Pues nosotros lo que hemos hecho es, con esa base de conocimiento, aplicarlo a toda nueva urbanización o reurbanización, y el resultado siempre era mejor. Y lo que hacíamos era, desde el ayuntamiento, diseñar, decir a los promotores urbanísticos y a los constructores cómo lo tenían que hacer, tenían que gastar ellos el dinero para nosotros luego obtener unas urbanizaciones, lógicamente los edificios, las calles, el viario, las infraestructuras, pero entre esas infraestructuras la verde, el arbolado, las zonas verdes, los arbustos, las praderas. Nosotros decíamos cómo lo tenían que hacer y ellos no tenían más remedio que hacerlo para que nosotros aprobásemos esa urbanización. En la ejecución estábamos muy encima, muy al tanto de que cumplieran con lo que habían dicho, y el resultado era que recibíamos unas zonas verdes ya pagadas por la parte privada, en buenas condiciones, con un diseño que a nosotros nos iba a permitir hacer un mantenimiento fácil y con muchísimos servicios de todo tipo. Pues eran zonas muy naturales, con mucha biodiversidad,
con poco mantenimiento, diseñado los arbustos y los árboles para dar floraciones, para dar colorido otoñal, para que pudiera haber ambientes a la sombra, al sol, para los niños, los jóvenes, los mayores. Entonces, con ese diseño integral y esa visión de que desde lo público tenemos que condicionar cómo se ejecutan nuestras ciudades, pues salieron cosas muy bonitas y de hecho ese fue un poco el primer premio de Naciones Unidas, fue por eso, ¿no? Por la jardinería ecológica municipal como modelo de desarrollo del municipio, ¿no? Eso te iba a preguntar, ahí hay dos temas que quería preguntarte. ¿Cuál fue el impacto en las personas en este diseño, ¿no? ¿Cómo tú sentiste que fue la evolución, digamos, de la percepción de las personas o las expectativas en la ciudad cuando llegaste? Y luego de algunos años, ¿cuál fue la percepción de las personas que vivían luego de la implementación de todo este Ujú. diseño enfocado en la calidad de vida? Bueno, quizá eso fue lo más satisfactorio, porque, claro, yo siempre digo que si hubiéramos empezado a trabajar en un municipio rico, en un municipio en el que ya casi todo está dado, pues seguramente lo hubiéramos tenido más difícil para lograr la progresión que logramos. Imagínate un sitio que a nivel urbanístico y de calidad de vida es muy bajo. En cuanto empiezas a mejorarlo, se nota la diferencia. Y ahí ha habido pues episodios muy bonitos, pues por ejemplo en lo que era el centro educativo, que tenía pues eso, unos 800 niños y niñas, bueno, y jóvenes estudiando. No se había hecho nunca un día del árbol, nunca se había paseado con esos estudiantes para conocer la riqueza que tiene alrededor de la naturaleza. No había habido nunca un programa educativo que desde los 3 a los 16 años les involucrase cada año con una actividad que conectaran tanto con la naturaleza como con las personas que la están cuidando, que vieran lo que cuesta que la vida progrese en comparación con lo fácil que es destruirla. Entonces, eso fue haciendo que caláramos en el sector infantil juvenil y el vandalismo se redujo prácticamente a cero. De ser un lugar suburbial y un lugar de muchísima problemática, de drogas, de vandalismo y de malestar, con los años, claro, esto es una labor de 8 o 10 años, cambió radicalmente. Eso por un lado. Y luego las personas, vamos, a nivel general, lo que fueron viendo fue ese cambio a mejor. Hubo algunas resistencias de personas que pensaban que mejorar nuestros entornos verdes era casi un lujo que no nos podíamos permitir y hubo pues al principio alguna queja de ¿por qué se gasta el dinero en plantas, no? O esto lo van a romper. Bueno, pues sí que hubo algún acto de vandalismo, pero bueno, al ser una comunidad pequeña, enseguida nos enteramos de quién había hecho el vandalismo, fuimos a buscarle y dijimos a su familia, este es el coste de lo que ha roto y además esa persona tuvo que venir con nosotros a reparar el daño. Ujú. Y entonces cuando te das cuenta de que te has equivocado, de que cuesta luego mucho trabajo recuperar eso, además si te ven ya los vecinos y vecinas, pues ya de alguna manera lo ves desde otro punto de vista más sensato y no repites. O sea, es un punto de maduración. Todos de jóvenes hemos tenido alguna equivocación. Lo que hace falta es que alguien nos diga cuál es y que nos muestre cómo cambiar. Entonces, en ese aspecto se redujo muchísimo el vandalismo y luego las propias personas ya adultas, por ponerte un ejemplo, debajo de la parroquia, de lo que es la iglesia, había un par de trozos pequeñitos pues, con tierra, pero que solamente había basura. Bueno, pues fuimos a esos sitios con un diseño previo, retiramos la basura, plantamos cosas bellas y unas 40 personas que pasaron nos dieron las gracias. Esas son dinámicas que se generan en positivo. Nosotros, lógicamente, salimos felices. O sea, tú vas a trabajar y vuelves feliz a casa y haces más felices a la gente que vive ahí. Entonces se empieza a cuidar. Cuando algo está cuidado, es más fácil que se respete que cuando está descuidado. Entonces, todas esas dinámicas de dignificar, de dar belleza, de ofrecer un esfuerzo,
porque ese fue otro de los contrastes, ¿no? Hasta ese momento el servicio que había municipal, digamos que dejaba mucho que desear. No se implicaba, no tenía intensidad en el trabajo, demasiadas veces, digamos que se evadía del trabajo y no cumplía con lo que tenía que hacer un funcionario. Un funcionario es una persona herramienta al servicio de la sociedad. Bueno, pues no se cumplía eso. Entonces, ver que las personas que estábamos en ese nuevo servicio municipal de zonas verdes trabajábamos todo lo que había que trabajar y más, y que eso tenía como resultado mejorar la vida y la belleza del entorno, pues eso hizo que tomáramos un prestigio que los políticos detectaron y que entonces prefirieron potenciar ese servicio municipal que servía y que era útil que el otro que era realmente un lastre. Ujú. Y dime, ¿qué reconocimientos obtuvieron? Me comentabas que ya se habían ido recibiendo premios. Sí, bueno, pues hemos recibido, creo que son ya 28 premios, aunque yo no estoy ya allí, ha seguido llegando alguno más por todas las cosas que se quedaron en marcha y que los compañeros siguen desarrollando, Ujú. porque sí que hay, tengo que insistir otra vez en que lo importante es el equipo. O sea, yo hice una muy buena selección de personal que fuera implicado, que tuviera ganas de mejoras, perdón, y, y eso es lo que es más importante que quien está al mando en otro momento. Y bueno, pues gracias a eso conseguimos premios a nivel regional, a nivel estatal y a nivel internacional. En concreto, de Naciones Unidas tuvimos el primer reconocimiento por el modelo de jardinería ecológica municipal, que se fue en 2006, creo. Después nos fuimos metiendo, fíjate tú qué cosa más curiosa, de empezar solamente considerando las zonas verdes como nuestro objetivo de trabajo, nos fuimos dando cuenta que estábamos ya ahorrando agua, porque regábamos con mucha más sensatez lo que había que regar y no más. Estábamos ahorrando combustible porque también teníamos muy en cuenta cuándo había que cortar, por ejemplo, el césped. Estábamos ahorrando dinero porque ya no gastábamos en abonos químicos. Como hacíamos trabajo en ecológico, las plagas y enfermedades cada vez eran menos y había que gastar menos en productos químicos, no echábamos herbicida, todos esos ahorros los fuimos contabilizando. Y entonces, pues con esa vocación que te decía inicial de tema ambiental, que yo había estado pues muchos años y sigo estando, empezamos a pensar, ¿y por qué no miramos también cómo funciona nuestro alumbrado? Si podemos mejorarlo y ahorrar energía y dinero. Y empezamos por ahí. Y luego surgió el proceso de Agenda 2030 y dijimos, ¿y por qué no implicamos a las personas en los cambios a todos los niveles? En lo ambiental, lo económico y en lo social. Entonces iniciamos ese proceso de Agenda 2030 y de ahí salieron planes de eficiencia energética, planes de movilidad, de urbanismo sostenible, de educación ambiental. Y dimos otro paso más cuando constatamos que el cambio climático era el problema con mayúsculas que condensa todas las problemáticas anteriores que parecían como desconectadas, pues deforestación, contaminación del aire, de la tierra, erosión, todos esos problemas que teníamos como salpicados. El cambio climático nos mostró que era lo que los conectaba a todos, es nuestra mala gestión del planeta, el pensar que no tenemos límites. Y entonces, como municipio y desde ese servicio de zonas verdes que pasaba ya a ser zonas verdes y Agenda 2030, propusimos un plan municipal de cambio climático, que fue premiado con el mayor premio que hay de Naciones Unidas del concurso del Comité Habitat en Dubái, que, que fue un reconocimiento muy importante y que además nos reportó bueno, pues $30.000 de ayuda para seguir haciendo cosas. Y al año siguiente, también por ese plan municipal de cambio climático, fuimos premiados en otro concurso de Naciones Unidas, pero esta vez en Teherán. ¿Eh? Y eso nos animó aún más y empezamos a trabajar con el aspecto de construcciones verdes. Hicimos nuestra propia sede, está hecha con fardos de paja y es Sí. un edificio maravilloso que además es súper económico de gestionar, muy agradable de habitar, muy sano y que ofrece muchos servicios.
y, y creamos el Parque de los Sentidos, que es un parque que intenta condensar pues también todo el conocimiento adquirido y todos los buenos ejemplos que hemos ido viendo pues en nuestros viajes por otros países, hemos ido absorbiendo y esa conjunción de nuestra experiencia de sostenibilidad y otros ejemplos de zonas verdes se condensaron en un parque de los sentidos, que es un parque que invita a usar los sentidos, no solo a observar y a pasear, sino a tocar, a oler, a degustar, a escuchar, a ver, lógicamente. Y ese parque de los sentidos tiene unos enfoques, además, en el que el gusto es una huerta. Todo el parque está gestionado en ecológico, pero el gusto es una huerta que es como un supermercado. Tú vas por los bancales, ¿eh? Pides un chaleco que te identifica y puedes recolectar y a la salida pagas esa verdura y con ese dinero financiamos parte del mantenimiento del parque. Entonces son todo actividades en las que mezclas lo que es jardinería ecológica con gastronomía, con sentidos, con educación ambiental, porque vienen miles de niños a visitarlo, con construcción bioclimática, con estilos diferentes de jardinería del mundo que le dan atractivo. Entonces es un condensado de muchos conocimientos de muchos años que ha sido el colofón a ese cambio urbanístico y ese cambio cultural de ese municipio y que de alguna manera, como resumen, podríamos decir que se ha logrado hacer de un municipio en el que antes nadie quería estar. Los habitantes de Noain lo que hacían habitualmente era irse de Noain en sus días libres o en su tiempo libre a otros sitios más agradables. Y ahora es al contrario, ahora viene gente de otros lugares a disfrutar de ese cambio que hemos hecho entre la parte política y la parte de funcionarios municipales y la población. Bien, Miquel, te iba a preguntar para cerrar el podcast. Ay, perdona, y se me olvidaba el último premio de Naciones Unidas de 2015 que premiaba precisamente ese parque, hecho condensado de todo lo que es sostenibilidad y esas construcciones bioclimáticas donde tenemos nuestra sede. Sí, sí vi la sede construida con paja y madera, me parece. Ujú, eso Dime, es. tú nos comentabas algo importante, que era el tema de que los funcionarios públicos deben tener esas ganas del trabajo. Y lo que me parece interesante, y que tú mencionas, es que siempre buscas y además, ¿y qué otra cosa puedo hacer? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Y no quedarme solamente en un marco que puede ser un marco normativo, pero que tú, teniendo vocación, puedes empezar a ampliar, ¿no? ¿Qué consejo o qué recomendación darías a los funcionarios o potenciales funcionarios para que tengan esta mirada, en donde amplíen esos horizontes al servicio público? Ujú. Yo creo que lo primero es quererse a uno mismo. Si tú te quieres a ti mismo, vamos, en el sentido generoso, en el sentido grande de la expresión, tú te valorarás como una persona que tiene un potencial inmenso en la vida, que tú puedes aportar, que tú puedes hacer que este mundo sea mejor y que tras tu paso, porque somos todos efímeros, tras tu paso haya merecido la pena lo que hayas hecho, que no hayas pasado de una manera anodina, de una manera gris. Entonces, si te tienes que querer, te tienes que valorar, tienes que pensar que tienes mucho por dar y tienes que tener claro que no te pueden parar, que no te pueden frenar, te podrán ralentizar, pero ese creer en ti mismo, como personas grandes que somos todas las que venimos a este mundo, es lo que te tiene que dejar claro que vas a encontrar dificultades, pero que todo eso que tienes para dar y eso que tú quieres dar, buscarás la manera de conseguirlo. Pues habrá temporadas, porque a mí me ha ocurrido, que igual tienes que aguantar dentro de unos límites que te han impuesto con los que tú no estás contento. Incluso eso lo tienes que hacer con todo el amor que puedas, pero nunca resignarte. Pues a mí me ha ocurrido tener que estar varios años en alguna situación que yo no deseaba, pero aprovecho en ese día a día esas pocas cosas en las que yo pueda aportar mi granito de arena, mi visión, mi ilusión para hacerlo. Por propio egoísmo personal, de sentirme vivo, de sentirme bien, pero también porque sé que eso que estoy haciendo bueno sirve también para el resto.
y me servirá en el futuro como un aprendizaje que podré utilizar y quedará en mi bagaje. Aprendemos de lo bueno, pero también de lo malo. Aprendemos lo que nos gusta hacer y lo que no queremos volver a hacer. Y eso sirve para las siguientes etapas. Y si esa persona se quiere, se valora y da todo lo que puede por donde va pasando, habrá momentos en los que tenga que pensar, bueno, pues iré buscando una alternativa en el plazo que pueda, porque ocurren mil circunstancias. Imagínate que tienes, yo qué sé, pues una hipoteca o que tienes hijos y dependes de ese trabajo en ese momento. Pero no pienses que va a ser para toda la vida, porque tú vales más que eso. La cuestión está en que la vida nos da oportunidad de aportar en la medida que podamos, con unos límites. Y hay que saber gestionar esas situaciones y dar todo lo que llevamos dentro conforme la vida nos lo vaya pidiendo. Y habrá momentos en los que nos diga que podemos dar menos, otros que podemos dar más. Pero claro, fíjate que lo contrario, si tú no te valoras, si tú no te implicas, si tú solo te quejas, si no ves la parte positiva, si no ves el vaso medio lleno, empiezas a caer en una dinámica en negativo en el que el primero que vas a sufrir es tú. Tú vas a sufrir tus pensamientos negativos, tu visión oscura de la situación, la falta de salidas. Bueno, tú te tienes que implicar en buscar salidas alternativas a la situación que tengas por ti mismo, para ser lo más feliz que puedas. Porque veo demasiados casos de personas que son funcionarias, que en su día tuvieron ilusión, pero por una cuestión o por otra van perdiendo esa tensión emocional, esa ilusión, y se van sumergiendo en una dinámica de rutina en negativo, de que por qué aquel cobra aquel complemento y yo no, porque aquel hace menos que yo y cobra lo mismo. No, 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 olvídate de eso. Olvídate de eso. Tú procura hacer equipo, procura aportar y vete con la conciencia tranquila. Entonces, en ese sentido, es muy importante salvaguardar ese tu interior con tu llama de la ilusión siempre encendida, con mayor o menor potencia, pero siempre encendida. Y cuando las cosas van bien, fluir a todo gas, o sea, de dar todo lo que puedas. Y cuando las cosas están peor, pues entonces, de alguna manera, proteger ese interior, que no te apaguen la llama y pensar que en un tiempo, el que sea, volverás a enderezar el rumbo y volverás a estar en modo propositivo, en modo fértil, porque somos pasajeros, pero tenemos que dejar semillas buenas para el futuro. Y yo sé que es posible, pero hay que esforzarse mucho porque a veces los obstáculos son grandes. Puede ser un encargado que no te tenga en cuenta o que incluso te obstaculice, puede ser un político que no valore estas historias, o puede ser un equipo que en su conjunto es tóxico y tú estás ahí, pues eso, de alguna manera como un bicho raro, y si muestras actitudes proactivas, pues te pueden incluso mirar mal. Entonces, yo he visto esas situaciones que, bueno, pues se trata de aguantar, pero no perder la esperanza. Bien, Michael, te agradezco mucho el tiempo. Me ha gustado mucho conocer esa experiencia que está muy, muy posicionada en el tema de reconocimiento de diseño de ciudades, y espero que en otra oportunidad también nos sigas contando qué otras cosas se están haciendo ya ahora en el rol del sector privado. Muy bien, ha sido un placer para mí el poder retomar esta andadura y espero que os aproveche algo de lo que os he comentado. No, claro que sí, Michael. Te deseamos muchos éxitos. Bien, estuvimos con Michael Batzán Carrera, contándonos un poco sobre esta historia de la ciudad de Noaín y cómo revolucionó el diseño de la ciudad, desde una ciudad que ya estaba un poco formada hasta la proyección de las próximas construcciones e implementaciones en ella, y que logró grandes reconocimientos a nivel internacional. Gracias, Michael, y buenas tardes con todos. Adiós.